Nos vamos rápidamente en vivo a Casa de Gobierno, anuncios del canciller argentino Héctor Timerman. Buenas tardes a todos y a todas. En el marco del acoso judicial que siguen intentando los fondos buitre, ahora se ha sumado un nuevo y mayor disparate jurídico por parte de los demandantes, quienes el pasado 24 de septiembre solicitaron al juez Griesa que declare nada menos que en desacato a la República Argentina y le aplique sanciones en virtud de un alegado incumplimiento de órdenes judiciales que, como es de público conocimiento, son internacionalmente ilícitas. Este dislate debió ser rechazado de inmediato y sin necesidad de sustanciarlo. Sin embargo, en una decisión que no nos sorprende, el juez convocó a las partes a una audiencia para el día de la fecha en la que evaluaría si hace lugar a lo solicitado. Las sanciones solicitadas por los litigantes, o sea, los fondos buitres, incluyen, entre otras cosas, el pago de la suma de $50.000 diarios hasta tanto no cese el supuesto incumplimiento de las mencionadas órdenes judiciales. Asimismo, en la solicitud de los demandantes se deja expresamente abierta la posibilidad de aplicar otras sanciones que han calificado como no monetarias, cuyo contenido no se han atrevido a definir. Los litigantes fundamentan esta insólita pretensión en 1. La actuación de órganos políticos de un Estado soberano que han actuado de conformidad con atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Nacional. Por lo tanto, no pueden de ninguna manera estar sujetos al escrutinio de un juez extranjero. Y 2. En el supuesto incumplimiento de una orden judicial que, como la República Argentina ha demostrado, es de imposible cumplimiento. Frente a esta situación, el gobierno argentino no ha podido menos que señalar a su par de los Estados Unidos de América, en una nota que la embajadora Cecilia Naón acaba de presentar hoy al secretario de Estado John Kerry, cuáles serían las consecuencias de una decisión judicial en los Estados Unidos que pudiera violar la soberanía argentina en una dimensión aún mayor que las decisiones previas del mismo juez. En este momento, la Presidencia de la Nación, a través de la Oficina de Prensa, va a dar a conocer tanto la carta de la embajadora Cecilia Naón a John Kerry, como la presentación que hizo la República Argentina ante el juzgado de Tomás Griesa. Es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a la República Argentina en desacato. Esa pretensión solo puede responder al desconocimiento o a una percepción alterada de las normas básicas del derecho internacional vigente y de la convivencia pacífica del orden global. El derecho internacional prohíbe en forma terminante la adopción de medidas de este tipo por parte de jueces nacionales contra estados extranjeros. La Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidad de los Estados y sus Bienes, adoptada en 2004, dispone en su artículo 24 que en ningún caso puede dictarse contra un Estado una medida de apremio como la propuesta por los fondos buitre. Esta norma es considerada tanto por la Argentina como por los Estados Unidos de América como obligatoria. Sostener lo contrario atentaría contra las normas más básicas que le dan forma a la convivencia internacional que están reflejadas en la Carta de las Naciones Unidas. Una de ellas consagra la igualdad soberana entre los Estados y está recogida expresamente en el artículo 2, párrafo 1 de esta Carta de las Naciones Unidas. Es un principio fundamental a la hora de establecer qué está permitido y qué está prohibido a un Estado respecto de sus pares. Cuando cualquiera de los poderes de un Estado desconoce la condición de igual de otro país, no solo viola en forma manifiesta el derecho internacional, sino que además arriesga estar sentando el precedente para que igual apartamiento del derecho internacional sea cometido en su prejuicio.
La Carta de la Organización de los Estados Americanos es todavía más exigente a la hora de prohibir la coerción económica de un Estado sobre otro. Esa nueva medida sometida a consideración del juez Griesa no solo resulta contraria al derecho internacional, sino que también es contraria a la propia normativa interna de los Estados Unidos. En efecto, de acuerdo a la Ley de Inmunidades Extranjeras en los Estados Unidos, un Estado extranjero no puede estar sujeto a la aplicación de sanciones monetarias por desacato por las autoridades judiciales de ese país. Todo lo que acabo de decir ha sido expresado por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América en las presentaciones que ha hecho en procedimientos judiciales en ese mismo país seguidos contra estados extranjeros. Me refiero a los casos de Belice, República del Congo, Irak y otros países. En esas presentaciones reconoció que bajo el derecho internacional y el derecho de los Estados Unidos de América no es concebible una declaración de desacato contra un Estado extranjero. Este nuevo intento de agresión judicial contra la Argentina es una acción desesperada de los fondos buitre. Saben que la impunidad de su accionar en el ámbito internacional tiene los días contados. Tan solo en este mes de septiembre, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas y desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se les ha enviado un mensaje clarísimo de la comunidad internacional, que harta de sus prácticas ha decidido que debe ponerse un límite a la impunidad de que gozan en algunos países. Las decisiones emanadas del Poder Judicial de los Estados Unidos de América que podrían afectar la reestructuración de la deuda externa argentina resultan violatorias de la obligación de respetar la soberanía y las inmunidades de los Estados, de la obligación de no aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico contra otro Estado y de la obligación de obrar de buena fe en el ejercicio de las funciones judiciales. Todo ello comprometió la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América, que en ningún modo puede eximirse por el actuar de su poder judicial, dado que, según los principios del derecho internacional, un Estado debe responder por los actos u omisiones cometidos por cualquiera de sus órganos. La controversia así planteada fue llevada por nuestro país a la Corte Internacional de Justicia, sin haber obtenido hasta la fecha una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Finalmente, el gobierno argentino espera que las decisiones que se adopten en los Estados Unidos de América frente a este nuevo acoso judicial de los fondos buitre respeten las normas de derecho internacional que protegen la soberanía argentina. Muchas gracias. Bien, Héctor Timerman, en vivo, canciller argentino desde Casa de Gobierno con este anuncio, haciendo referencia a lo que estábamos señalando recién, este encuentro que se dará en los tribunales del juez neoyorquino Tomás Griesa, quien va a decidir a partir de una propuesta de los fondos buitres si declara o no a la Argentina en desacato. De un reclamo de los fondos buitres que le están pidiendo que declare nuestro país en desacato. Lo que hacía Timerman recién es explicar por qué no puede hacerlo el juez Tomás Griesa. Por un lado, por el derecho internacional, lo dice la Carta de Naciones Unidas, y explicó también por la Ley de Inmunidades Extranjeras propia de los Estados Unidos. Hay una carta enviada por la embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Naón, que va a ser enviada a su par norteamericano, y también otra carta explicando estas cuestiones al juez Tomás Griesa. En los próximos minutos, recordando que la Argentina está a punto de pagar otro de los vencimientos de mañana, 30 de septiembre. 30 de septiembre.